Hermanos, nos encontramos, como bien dijo también el pastor Daniel, conmemorando un hecho histórico, algo que marca nuestros calendarios, antes de Cristo y después de Cristo. Todos los calendarios son así, a pesar de que hoy personas han querido cambiar eso, pero los calendarios mismos marcan también un antes de Cristo y un después de Cristo. La venida de Jesús a este mundo fue algo histórico, algo que transformó la historia de la humanidad, y muchas personas a lo largo de la historia han hecho cosas asombrosas, han hecho cosas históricamente recordadas y recordables, pero ninguno como nuestro Salvador, ninguno como Jesús. Y el día de hoy nosotros vamos a estar pasando unos minutos meditando en la razón de la venida de Jesús. Si usted nos visita por primera vez, si usted nos acompaña por primera vez aquí en la iglesia, le quiero decir que usted cayó en medio de una serie en la cual nosotros nos encontramos como iglesia. Estamos en una hermosa serie la cual habla y vemos a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la Biblia, vemos la figura de Jesús como aquel que es el pastor de sus ovejas. Jesús, el pastor de las ovejas o el buen pastor. Y el día de hoy vamos a ir, y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 10. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir, su celular, lo que sea, para meditar en estos versículos de Juan, capítulo 10, versículos 1 al versículo 15. Y vamos a estar meditando en esta serie, en este sermón que titulé El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y en reverencia a las Escrituras y a la palabra del Señor, les pido, hermanos, que se pongan de pie una última vez y vamos a meditar en estos versículos. Está en la pantalla también, por si alguno de ustedes no tiene Biblia, pero vamos a estar leyendo Juan capítulo 10, versos 1 al versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Para poder entender este texto, y como buenos estudiosos de la palabra necesitamos comprender el contexto en el cual Jesús se encuentra o se está desarrollando esta historia. En el capítulo 9, si nos volvemos un capítulo anterior en este libro de Juan, leemos que Jesús hizo un gran milagro. Él sanó a un ciego de nacimiento. Y al oír esto, un grupo llamado los fariseos interrogaron al hombre ciego para saber realmente qué había sucedido, para saber realmente si había sido un milagro. Y este hombre, después de confirmar varias veces en el capítulo 9 que realmente había sido un suceso milagroso, e incluso había sido confirmado por los padres de este joven, de este hombre,
confirmaban que él había nacido ciego de nacimiento, él les comenta lo siguiente a los fariseos, este hombre, en el versículo 25, capítulo 9. Una cosa sé. A todo lo que me preguntan, una cosa sé. Que yo era ciego y ahora veo. Y eso es todo lo que yo les puedo decir acerca de este suceso. Y los fariseos no podían creer lo que este hombre estaba diciendo, porque si aceptaban que había ocurrido este milagro, entonces estaban aceptando también de que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Así que lo que hacen los fariseos es echar a este hombre de la presencia de ellos. Y Jesús, al ver que los fariseos habían echado a este hombre, se acerca nuevamente a él y Jesús le confirma a él y le dice: realmente yo soy Dios. Así que este hombre cree en Jesús, pero los fariseos se endurecían cada vez más en su corazón. Así que al ciego se le abrió los ojos y los que veían estaban ciegos espiritualmente. Y en este contexto, entonces, Jesús narra una historia preciosa que ya acabamos de leer y que comienza con dos personajes, el ladrón y el pastor. Versículo 1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo 3, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Jesús comienza esta historia hablando de un ladrón, el cual, para poder ingresar al redil de las ovejas, él debía saltar por otro lado, no por la entrada, por supuesto, para poder ingresar y robar las ovejas. En el antiguo Medio Oriente era muy común que cada familia tuviese ovejas para poder usar su lana durante todo el invierno. Y las familias podían tener desde una oveja a más ovejas. Pero mientras más ovejas tenían, más espacio tenían que tener para poder cuidarlas en la noche. Y es por esta razón que se acostumbraba también a juntar varias ovejas y tener una especie de un redil comunitario. Entonces las familias que vivían en la misma calle juntaban a sus ovejas en un mismo redil, las ponían bajo el cuidado de un joven o dos mujeres, dos niñas, para que cuidasen de estas ovejas. Y este redil tenía la característica de tener una pared de unos 5 o 6 pies de altura y tenía grandes espinas o trozos de vidrio roto en el borde superior, y eso ayudaba a que no se metieran los ladrones al redil para robar las ovejas. Así que tal como en el día de hoy, si veías a una persona intentando saltar el muro, sabías que esa persona era un ladrón y no era el pastor de sus ovejas. Nadie de nosotros entraría a su casa por la ventana, a menos que haya perdido su llave, que espero no le haya pasado. Todos entraríamos por la puerta de entrada como los dueños o propietarios de ese lugar. Pero a diferencia de estos ladrones que buscaban lugares para esconderse y para pasar y robar las ovejas, el pastor llegaba al redil. El pastor hablaba incluso con el portero, quien le dejaba entrar al redil para que pudiera ver a sus ovejas. Y una vez adentro del redil, el pastor hacía o emitía un sonido, que eso pudiese ser un canto que fuese característico de ese pastor, un ruido que fuese característico de ese pastor, o incluso podían usar alguna flauta, el cual las ovejas de ese pastor podían reconocer, y todas sus ovejas respondían al llamado del pastor y salían con el dueño, con el pastor. Ahora, ¿qué hacía este pastor con sus ovejas? Verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero, versículo 5, a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es increíble. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a un pastor con sus ovejas. Yo tuve el privilegio de verlo en el sur de mi país, donde veía a un pastor caminando y todas las ovejitas estaban ahí, yendo por el mismo camino juntas de un lugar a otro.
Y yo me preguntaba, ¿cómo estas ovejas sabían hacia dónde tenían que ir? La respuesta es que solo seguían la voz de su pastor. Y en momentos se cruzaban con otros rediles. Y unas ovejas iban para este lado y otras ovejas iban para otro lado. Y uno podría decir, aquí ya alguna se perdió, alguna se fue con el otro redil, alguno se equivocó y se fue hacia otro lugar. Pero no, las ovejas sabían hacia dónde tenían que ir. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz de su pastor. Se cuenta que en una ocasión un hombre se vistió de la ropa de un pastor para determinar si sus ovejas le seguirían. Pero cuando quiso imitar el llamado del pastor, las ovejas levantaron la cabeza y corrieron. Pero no hacia él, sino en la dirección opuesta. En esta manera se comprobó que las ovejas siguen más bien por el timbre de la voz y no por la vista, porque la vista puede engañar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están ciegos aquí? A veces yo ni siquiera puedo ver ahí atrás, ¿no? El oído mejor. Y qué curioso que Jesús cuenta esta historia de las ovejas, el buen pastor, justo después de haber sanado a un ciego de nacimiento, el cual no podía ver, pero sí podía escuchar la voz de su pastor. Un comentarista dice lo siguiente: el ciego sanado rápidamente reconoció la voz de Jesús como la de su pastor y le siguió, pero se negó a atender la voz de los fariseos. Y si tú eres una oveja del buen pastor, tú vas a escuchar su voz y vas a venir a él. Y esperamos que el día de hoy eso sea cierto en tu vida. La historia continúa y dice el versículo 7 al versículo 10 lo siguiente: entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección parece un poco extraña porque pareciera como que Jesús en la sección anterior hacía el intento de mostrar que Él es el pastor que llama afuera a sus ovejas. Pero ahora Jesús dice, yo soy la puerta. ¿No que eras el pastor, Jesús? ¿Por qué ahora estás diciendo que eres una puerta? Bueno, lo que está haciendo Jesús aquí es continuar con la historia que Él está narrando acerca de las ovejas y el pastor. Y ahora les explico. El pastor, cuando va por sus ovejas al redil, las llama para salir y solamente las suyas atienden al llamado del pastor, las lleva en dirección de pastos verdes para que sus ovejas puedan alimentarse, para que sus ovejas puedan descansar. Pero cada vez esos pastos se encontraban más y más lejos del redil inicial, ya que conforme iban pasando los meses del año, el pastor debía encontrar nuevos pastos para que sus ovejas pudiesen descansar y comer, y ese lugar cada vez iba siendo más lejos del redil inicial. Así que a medida que los pastores iban avanzando con sus ovejas, los pastores encontraban refugios o rediles improvisados, los cuales habían sido construidos por otros pastores años atrás. Y estos nuevos rediles eran fabricados con piedras de campo sin cortar, que ayudaban para poder hacer un muro. Y siempre en el borde superior habían espinas, si es que encontraban, para poder proteger a la manada que ahora se encontraba en otro redil. Y ahora el pastor intentaba proteger a sus ovejas no solamente de los ladrones, sino también de los depredadores que estuvieran merodeando por la noche. Ahora estos nuevos rediles no tenían ni techo, ni tampoco tenían puerta, como el redil original. Así que lo que hacía el pastor, si es que le tocaba pasar la noche con sus ovejas fuera, lo que el pastor hacía era que él hacía fuego en la entrada del redil
Si es que estaba con un perro, lo ponía a la entrada para estar alerta y literalmente el pastor se acostaba a la entrada del redil para ser la puerta que permitía guardar a sus ovejas. Y ahora Jesús se identifica a sí mismo como la puerta de sus ovejas. Había otros que se habían levantado antes de Jesús para identificarse como el pastor o como la puerta o como el Mesías. Pero dice Jesús, las ovejas no le hicieron caso a esos falsos maestros, sino que escucharon la voz del verdadero pastor. Y lo que promete este pastor y esta puerta es lo siguiente en el versículo 9. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. A medida que el año iba avanzando, cada vez había menos pasto. Así que se necesitaba de la astucia del buen pastor para encontrar esos lugares en los cuales no habían habido ovejas para poder llevar a su redil a pastar, a alimentarse, a descansar a esos pastos. Él nos conduce y Él nos lleva a estos delicados pastos. Jesús promete ser ese pastor y al mismo tiempo promete ser la puerta de protección para sus ovejas. Nos lleva a estos delicados pastos para alimentarnos, para descansar. Nos conduce y nos protege en medio de la soledad del desierto en la noche, pero además promete la protección y la salvación para toda oveja que entre a su redil, de la misma manera que el pastor lo hacía con sus ovejas. Ahora hay algo más que agrega Jesús en esta historia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Finalmente Jesús se identifica dentro de esta historia como el buen pastor. Yo soy ese buen pastor del cual les he estado hablando. Y dice Jesús, este buen pastor no solamente arriesga su vida por sus ovejas, no solo sacrifica su tiempo, su esfuerzo, no solamente provee de un lugar seguro donde ellas puedan descansar, y no solamente se transforma literalmente en una puerta para poder controlar y cuidar el acceso, sino que Él da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. Y por supuesto que esto para los judíos que escucharon les hizo ruido en su mente. Y yo me imagino a los judíos que rápidamente recordaron un salmo, el Salmo 23, donde el salmista David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ahora Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor del cual David estaba hablando en su salmo. Y por eso, para los fariseos, esto era una herejía tremenda, ya que Jesús se estaba igualando a Dios. No solamente decía ser hijo de Dios, sino que ahora estaba diciendo, yo soy Dios. Pero al mismo tiempo había una profecía que probablemente los judíos recordaban en Ezequiel capítulo 34, la cual nosotros vimos hace un par de domingos atrás en esta serie. Esta profecía o esta profecía del profeta Ezequiel hablaba de los pastores malos, aquellos que se engordaban con las ovejas, que simplemente las usaban. Hablaba también de las ovejas. Pero dice el versículo 22 al versículo 24 del capítulo 34 de Ezequiel, dice lo siguiente, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará.
a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Esta es una profecía de Ezequiel 500 años atrás, más de 500 años atrás que el profeta hacía. Y que se estaba cumpliendo ahora en Jesús. Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y Jesús ahora hace este contraste entre el buen pastor y una persona que era asalariada. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el asalariado, aquella persona que simplemente se le contrata para cuidar las ovejas, cuando veía que un lobo o que algún animal se acercaba o algún ladrón incluso se acercaba, ¿qué es lo que hacía el asalariado? Arrancaba, abandonaba a las ovejas y las dejaba a merced del lobo o del ladrón. Se decía que si un asalariado veía venir a un lobo, el asalariado podría contra un lobo y debía defender a las ovejas. Pero si eran 2 o más lobos, el asalariado sabía que él no iba a poder contra ellos y entonces en vez de luchar, él decide huir y dejar a estas ovejas, porque realmente a ese asalariado lo que le importaba era el pago de su trabajo, no tanto las ovejas. Así que Jesús aquí está atacando directamente a los fariseos, a los falsos maestros, los cuales no cuidaban de las ovejas, sino que solamente se estaban aprovechando de estas personas, tal como era el caso de Ezequiel capítulo 34. Pero Jesús, el buen pastor, cuida de sus ovejas y no solamente cuida de sus ovejas, está dispuesta a morir por sus ovejas. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros el día de hoy estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz a favor de nosotros. Jesucristo vino con un propósito a este mundo. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos haber vivido. Jesús no cometió pecado. Jesús cumplió perfectamente la ley y la voluntad del Padre en esta tierra. Pero a pesar de todo lo bueno que Jesús hizo, a pesar de los milagros que Él hizo, a pesar de haber sanado a la gente, aún así, lo culparon injustamente, lo condenaron a muerte y a la muerte más horrible de todas, la muerte de cruz, como el peor criminal de todos. Y así es como cuenta uno de los relatos que tenemos acerca de la muerte de Jesús en Mateo capítulo 27. Escuchen esto, es un texto largo, pero es necesario leer. Mateo 27, 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9,
Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El buen pastor dio su vida por sus ovejas en la cruz. Y el día de hoy, el buen pastor está vivo. Y te extiende una invitación a que creas en Él. ¿Por qué? Porque en Él hay vida abundante y vida eterna. Si tú el día de hoy no estás seguro si eres parte de este redil, de su redil, si tú no estás seguro de ser una de las ovejas de este buen pastor, yo te imploro en el nombre del Señor que puedas venir a Jesucristo. Que creas en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Aquella persona que tomó tu lugar en la cruz, porque a nosotros nos correspondía estar ahí. Nosotros somos los pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, aquel que es nuestro buen pastor, entregó su vida en lugar de la tuya, para que ahora tú puedas tener vida eterna y puedas gozar de estos pastos delicados, en los cuales Él te llevará y te hace descansar, como promete el Salmo 23. Y ahora te promete algo más. Miren el versículo 14 y versículo 15. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué cosa? Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, ahora vas a ser contado como una de sus ovejas. Y Él promete que te conoce. Que te conoce y que ahora eres una oveja suya, la cual va a cuidar, por la cual va a pelear, por la cual va a resguardar, así como lo hizo en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Jesucristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Jesús es la puerta por la cual podemos ingresar. Esa puerta que al momento de pecar a Adán y Eva, Dios puso un querubín para que el hombre no vuelva a entrar al jardín del Edén. Esa puerta que en el tabernáculo y en el templo dividía el lugar santísimo, en donde solamente el sumo sacerdote podría ingresar. Y esa puerta, que es Jesús, con su muerte, ahora deja el acceso abierto para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y ahora el velo ha sido roto. Y ahora podemos entrar a tu presencia por los méritos de Cristo. Oh Señor, si aquí en medio de nosotros hay alguien que no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, que simplemente ve esto como una historia, te pido, Señor, que tú lo traigas a arrepentimiento el día de hoy. Que puedan creer en que Jesús es nuestro Salvador, en que Jesús realmente murió por nosotros, en que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la puerta la cual nos da acceso libremente hacia ti.
que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos creer en Jesús como Señor y Salvador y que podamos seguirte a ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que ninguno de nosotros puede hacer aquí. Una obra de transformación de corazón sobre esas personas que no han creído en Jesús. Y aquellos que hemos creído en Jesús, el buen pastor, nos deleitamos en el cuidado que tú tienes con nosotros, en el amor por el cual tú te entregas con nosotros, en la protección que nos das de los enemigos, en los pastos delicados que nos haces pasear, descansar y alimentarnos. Gracias, oh Dios, por Jesucristo, nuestro buen pastor, que da su vida por sus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén.